Los hombres hoy en día dejaron de cortejar, de invitar, de tomar la iniciativa y nosotros las mujeres dejamos de recibir, nos volvimos duras, independientes y los dos bandos decimos que es culpa del otro, pero si ninguno de los dos está en la razón, si ninguno de los dos realmente está ocupando su lugar, esta guerra está más viva que nunca en las redes sociales, en las familias, en las cenas, en las relaciones. Y cada bando tiene algo de razón, porque hay unas raíces profundas que vamos a ver hoy, pero al mismo tiempo están completamente equivocados, porque estamos mezclando tres capas distintas como si fueran una sola: lo biológico, lo energético y el rol cultural. Mientras sigamos mezclando esto, vamos a seguir en una confusión enorme y vamos a seguirnos peleando los unos contra los otros sin solución. Y este tema es bastante importante el día de hoy, aunque pensemos que esa narrativa no nos toca, que este tema no es conmigo, que yo no estoy en pelea con nadie, porque estamos en un medio que sí está en esa conversación, sí está en esa discusión y cada vez más vamos sintiendo que esas ideas, esas nuevas creencias nos permean. Yo lo veo, por ejemplo, en los casos que atiendo donde jóvenes hombres dejaron de cortejar, de buscar, no porque simplemente no quisieran o porque odian a las mujeres, sino porque el miedo al rechazo es enorme. ¿Y por qué se sentiría un hombre rechazado? Porque las mujeres ya no estamos permitiendo un acercamiento, estamos completamente a la defensiva. Y eso también tiene una justificación. Nosotros no nos cerramos porque no queramos conexión, sino porque aprendimos a través de los años y las generaciones que abrirnos era peligroso, que dejarnos invitar, que recibir significaba depender de otro y perder nuestro poder. Ambas partes respondiendo desde la herida, ambas partes con un inconformismo, con una frustración, con un enojo tremendo y ambas partes llamándolo empoderamiento, independencia, pero también cada vez más sintiéndonos más solos. Y esto se escucha en los comentarios reales, en las redes sociales donde he montado algunos videos para hombres. Me terminan diciendo: la vida sin una mujer es infinitamente hermosa y feliz. O me divorcié y debo años, trabajo, invierto, gasto mi vida sin que nadie me la joda. Más o menos esta es la conversación que estoy viendo y noto un rencor disfrazado de libertad, un miedo que se argumenta, los dos géneros huyendo en direcciones opuestas, en ruptura total. Vamos a ver las tres capas que nadie está separando y que juntas y mezcladas generan esta gran confusión generalizada. Empecemos con la biología, que es lo más real que tenemos, lo más tangible y nuestro recurso con el que contamos día a día. Lo cierto es que el cuerpo femenino y masculino están hechos para funcionar de distinta manera por naturaleza. Por eso una narrativa de igualdad desde ya, desde la biología, es incongruente. Por ejemplo, el cuerpo masculino fue evolucionando hasta crear unas condiciones internas, adaptándose a las condiciones que tuvo que vivir: la caza, la urgencia, el sentido de supervivencia. Y en esa evolución creó niveles de testosterona muy altos que empuja hacia la acción, hacia la conquista, hacia la dirección, hacia el objetivo, hacia la presa. Un sistema nervioso masculino además que está muchísimo más preparado para gestionar grandes cantidades de estrés, mucho más que nosotras las mujeres. Esto no es una opinión, es biología. Y por nuestro lado, el cuerpo femenino evolucionó y se adaptó para condiciones totalmente distintas, para cuidar el hogar, para cuidar de la hoguera, del fuego, que también dependía la tribu o el clan de ese recurso, no solamente de la casa que traía el hombre, sino del calor, del fuego, de la luz, de la herramienta incluso de defensa ante los animales, ante las bestias. Mantener el fuego vivo fue siempre una de nuestras responsabilidades evolutivas y adaptativas que generamos las mujeres y que además no nos preparó para grandes cantidades de estrés a nivel de la evolución. Nuestro rol evolutivo fue ese: estar en la cueva y cuidar de las crías, cuidar de los recursos, cuidar de la comida, cuidar del fuego y en general de todo el hogar. Esto no significa que la mujer esté hecha para la cocina, que está hecha para la casa. Esto es un rol cultural. Estamos hablando primero de la evolución. En esa evolución, el cuerpo femenino siempre mantuvo la gran tarea de mantener la especie viva, es decir, a través de nuestros ciclos, a través de los estrógenos que nos hacían aptas para la receptividad, para la conexión, para la presencia. Esto ningún debate cultural lo puede cambiar, es evolutivo, es biológico.
Para eso hemos sido preparados, no por unos años, no por unas décadas, por miles de años. Por otro lado, la segunda capa, el arquetípico energético, la energía femenina y masculina como fuerzas, no como género. Y aquí no importa mucho si creas en que de verdad hay una energía femenina y masculina. Estamos hablando de dos polos, de dos fuerzas que vienen biológicamente de un cuerpo masculino y otra del cuerpo femenino para crear tu vida. Llámale positivo o negativo, masculino y femenino. No importa cómo lo etiquetes. Son dos fuerzas contrarias que se complementan, que se atraen y que juntas crean la vida. Sin decir que lo femenino son las mujeres y lo masculino son los hombres. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas están en ambos cuerpos biológicos. La fuerza negativa o la receptiva, o lo que para este video vamos a llamarlo femenino, es una fuerza de presencia, es una fuerza emocional, es una fuerza de conexión que maneja la oscuridad, el silencio, la calma, el sistema parasimpático de regeneración, de crecimiento y de relajación. Esa es la fuerza o la virtud femenina, mientras que la masculina está ligada a la actividad, a la iniciativa, a la dirección. Corresponde a la polaridad de la luz, la actividad del foco, de la visión, de ir hacia afuera. Lo que hemos perdido en esta perspectiva es que ambas fuerzas están en nuestros cuerpos, son nuestros orígenes. Y cuando esas fuerzas están desarmónicas, cuando están desequilibradas, es cuando comenzamos a generar rupturas, tanto internas como externas en nuestras relaciones, en nuestros propósitos, en nuestros proyectos. Y la tercera capa que estamos perdiendo de vista en esta gran confusión es el rol cultural. Lo que la sociedad nos ha dicho que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer. Quién paga, quién cuida, quién decide, quién se somete. Esto sí es una construcción y es donde está la mayor confusión, porque lo empezamos a mezclar con las dos capas anteriores como si fueran exactamente lo mismo. Y aquí es donde radica todo el lío. Y lo hemos visto durante generaciones. La mujer que durante siglos dependía económicamente de un hombre, de su padre, de su hermano y luego de su marido, significaba perder poder personal, libertad, autosuficiencia. Y claramente se volvió un rol social aceptado de que la mujer tenía que estar en la casa al cuidado de los hijos, al cuidado de la comida, en la cocina. Y se generó todo un rol sociocultural alrededor de esto, negando las virtudes de su otra parte, de su 50% masculino, un 50% que puede decidir, que puede tener una dirección, que puede ser autosuficiente. Y la mujer en este momento pasó de ese extremo al otro. Se volvió autosuficiente, pero se cerró a recibir. Y perdimos en este camino algo súper importante, la capacidad de recibir sin miedo, sin perder el poder. Y esto sucedió mientras el hombre que estaba totalmente privilegiado de su poder, de su libertad, de su independencia, pues entra en pánico y lo disfraza con una actitud de defensa, porque ha perdido los privilegios que nadie le cuestionó antes. Y esto sin unas herramientas de este hombre para relacionarse con una mujer desde otro lugar que no fuese la dependencia económica. Y ahora, como lo ven en los comentarios, se quejan de mujeres que joden y que no dejan vivir, que son interesadas. Huyeron antes de intentarlo de verdad, antes de crecer, antes de preguntarse qué deberían cambiar cuando perdieron el rol del proveedor, cuando perdieron el control económico de la mujer. Y los dos, hombres y mujeres con heridas reales, los dos usando esas heridas como un argumento de defensa en vez de una información para crecer interiormente. Lo que nos va a sacar de este embrollo es comprender la verdad de fondo, y es que las dos fuerzas, tanto lo femenino y lo masculino, están en todos nosotros, que nuestra biología nos ayuda a desarrollar ciertas de esas virtudes y que debemos aprovechar nuestra biología para desarrollarlas sin olvidar de esa otra fuerza complementaria que nos habita. Que, por ejemplo, una mujer puede ser lo suficientemente independiente económicamente, autosuficiente, pero jamás cerrarse a recibir por miedo. Que puede abrirse, ser vulnerable, conectar emocionalmente, sin perder su poder, sin perder su lugar. Así como el hombre puede ser un hombre proveedor, fuerte, con dirección, con poder económico, pero estar lo suficientemente dispuesto para no relacionarse desde ahí, sino relacionarse de verdad desde lo emocional,
desde la apertura, lejos de querer ejercer un dominio. Un hombre seguro en sí mismo que no pierde la iniciativa y que está lo suficientemente despierto para poder conectar con el otro, aunque eso lo haga sentir vulnerable y débil a primera vista. Un hombre maduro emocionalmente que se siente seguro de sí mismo, de lo que tiene, de lo que puede dar, pero también de lo que puede recibir de otra persona a nivel emocional. Los dos polos, positivo y negativo, el yin, el yang, lo femenino y lo masculino. Da igual el nombre que le pongas en este momento. Ambas fuerzas viven en todos los seres humanos y nuestra biología nos da un campo fértil para desarrollar unas con más eficacia y no como un límite ni como un rol sociocultural, sino como un punto de partida natural desde donde puedo desarrollar todas mis virtudes como un ser integral. Y es lo que necesitamos hacer, dejar de resistir lo que ya somos. No tenemos que elegir entre ser fuerte y ser femenina. Tampoco tienes que elegir entre tener iniciativa o ser sensible. Y la invitación que te hago es a eso. Es a ver ahora mismo, ya, ¿en qué polo crees que estás? ¿Tienes miedo de abrirte emocionalmente? ¿Tienes miedo de tomar iniciativas? ¿Tienes miedo de perder el poder por mostrarte vulnerable? ¿Estás enfocado en conseguir materialmente en el dinero para tener poder frente a otros? ¿Creciste creyendo que los hombres y las mujeres tienen roles específicos que no se pueden mover? Porque esta conversación va a seguir en redes, van a seguir los comentarios, las peleas, los bandos. Pero la guerra de géneros es en realidad una gran crisis de identidad interior, porque nos identificamos con algo afuera, con un rol, pero no nos identificamos con una esencia. Estamos demasiado ocupados viendo al otro, señalando al otro, criticando al otro, porque es más fácil ir a las redes sociales y dejar un comentario venenoso que ir hacia adentro. Es mucho más cómodo, pero es donde empieza el problema. Quiero que reflexiones en este momento y me puedes dejar en los comentarios dónde está tu mayor confusión, en lo biológico, para lo que estamos preparados biológicamente, en las virtudes de la energía femenina o masculina, o definitivamente en el rol cultural que nos ha dicho qué es una mujer y qué es un hombre. Comenta aquí abajo y sigamos con esta conversación.